Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Jesús Ricardo Moreno Santos. ¿A qué se dedica? Soy estudiante de negocios internacionales en la UABC. ¿Conoce usted el significado del laicismo? Sí, Sí. es la separación, la división natural que debe haber entre el Estado y la religión, la Iglesia. ¿Sabía usted que la educación es laica en México? Sí, se nos enseña y conocemos que debe ser así, laica. ¿Cree usted que la educación laica es antirreligiosa? No, para nada. No es antirreligiosa, debe ser neutral y uno debe tener la libertad de escoger la religión que desea profesar. ¿Cree usted que la educación pública no inculca valores en los niños? Creo que sí los inculca. En los niños inculca valores, pero probablemente no lo suficiente o no de la manera apropiada. Aunque yo creo tampoco debe ser exclusivo de la educación pública inculcar valores. Puede ser una de sus funciones, pero no la primordial. ¿Cómo cuáles valores o principios? La diligencia, la disciplina, el respeto, la responsabilidad, pueden ser uno de esos valores, la honradez. ¿Qué tipo de principios o cuáles son los valores que se enseñarían en casa y específicamente cuáles serían de la escuela? Bueno, yo creo que los valores es uno de esos asuntos en los que no podemos dividir, que lo aprendemos en todas partes. Del maestro podemos aprender la honradez, podemos aprender a ser objetivos, a ser honestos. En casa también debemos aprender eso de nuestros padres. Pero primordialmente nosotros debemos aprender los valores en casa, todos los valores, y podemos reforzarlos o verlos aplicados en la realidad en la escuela. Yo considero que no existe un listado de valores exclusivos del hogar y un listado de valores exclusivos de la escuela. Es lo que considero yo. ¿Cuál es su posición al saber que se está considerando la unión entre Iglesia y Estado para impartir educación? Bueno, las reformas a los artículos constitucionales es una prerrogativa del Estado. Sin embargo, yo creo que ellos deben de parlamentar o legislar a favor de nosotros, los gobernados. Y no estoy completamente de acuerdo en que la Iglesia vaya a mezclarse con los asuntos seculares de la escuela. Y creo que eso se hace con el objeto de llenar un vacío, algo que se necesita en ese tiempo. Podría haber una reforma educativa lejos de una reforma estructural del asunto laico. Creo que no debe eliminarse eso. Habría que ver si se decide reunir el Estado con la Iglesia. Habría que ver cuál es la religión que va a imperar ahí, cuál es la religión que va realmente a introducirse en las escuelas. Y pues habrá que ver que los que no profesen dicha religión, o habría que ver cómo se va a hacer eso. Pero yo no estoy de acuerdo, no creo que sea apropiado, ni es la solución tampoco. ¿Cree que los libros de texto gratuitos podrían ser o son instrumento de control de gobierno? Pueden ser instrumentos de control en el aspecto de que el control se da sobre lo que la gente no conoce. Por ejemplo, las matemáticas, las normas de español, las ciencias son exactas, son postulados, son normas. Pero la historia, por ejemplo, desde el punto de vista de la historia de México, hay ciertos capítulos de la historia mexicana que no están mencionados en los libros, ciertos errores que hemos cometido y no está completamente objetivo. Entonces, en este aspecto, podría ser como un medio de control, nada más en la forma en la que no nos informa completamente de todo lo que acontece. Entonces, con esto usted nos está diciendo que no cree totalmente en la veracidad de estos libros. Como te digo, los libros de ciencias tienen que ser exactos, no pueden ser alterados, pero yo sé, en otros libros. En aspectos de historia, yo sé por mí mismo que hay asuntos o hay capítulos de la historia que no están mencionados y hay algunos otros que son sutilmente maquillados. En este aspecto, al grado que yo he sabido, confío en los libros de texto hasta donde me he asegurado que dicen la verdad, por lo menos en la historia, en algunos capítulos. Entonces, ¿tú investigas
de algún tema de interés para ver si es verídico o no? Bueno, por los asuntos de mi estudio, lo que estoy estudiando en la carrera, estoy involucrado mucho, por decir un ejemplo nada más, en la historia socioeconómica del país. Y hay ciertos acontecimientos de sexenios anteriores que no se conocen en los libros de texto, precisamente porque ya sea que se ha hecho, pues ellos han decidido omitir